Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a esta entrevista homenaje en el marco de la ceremonia de inauguración de la 13ª versión del Festival de Cine Chileno FESICH. Ya estamos habituados, digamos, a esta forma virtual, a esta forma nueva de comunicarse, y justamente para ello, para llevar a cabo esta entrevista homenaje que vamos a realizar, me acompaña Chandra Espinosa, nuestra encargada de comunicaciones del festival. Chandra, bienvenida. Hola Sebastián, buen día. Hola Chandra, ¿cómo estás? Bien, por suerte, un gusto estar acá nuevamente compartiendo estas pistas virtuales. Sí, parece que ya nos vamos a transformar en expertos ya de la virtualidad, ¿no es cierto? Así Ha, es, pero ha- está ha bien, sido, parte de... ha sido así, pero de todas formas tenemos esta intención, digamos, de llegar hasta sus casas, de poder seguir comunicándonos, que es algo que nos parece súper relevante, y poder transmitir esta experiencia tal como la teníamos en la sala, en el teatro, en la presencialidad, donde teníamos como toda esta emoción, y también esperamos que esa emoción se pueda transmitir también a través de esta pantalla, aunque sea lejanamente. Y Chandra, teníamos un invitado, un homenaje muy importante. a, ¿Nos puedes decir el nombre de la persona homenajeada? Más que nada a Carlos Flores del Pino, a quien se le va a homenajear por su aporte al desarrollo cinematográfico nacional. Así que yo creo que sin más rodeo podemos pasar a ver este video homenaje. Carlos Flores del Pino, aporte al desarrollo cinematográfico nacional. Carlos Flores del Pino nace en la ciudad de Talcahuano en 1944. En los años 60 llega a vivir a Santiago, donde estudia teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego cine en la Escuela de Artes de la Comunicación de la misma universidad. En 1969 interrumpe sus estudios para trabajar con Guillermo Kahn en la productora Tercer Mundo, donde realiza su primer cortometraje, titulado Nutuallín Mapu, documental que registra la toma de terrenos en una comunidad mapuche. El año 1970 es contratado por el Departamento de Cine Experimental, donde trabaja en la producción del cortometraje No nos trancarán el paso, junto a Guillermo Kahn y Héctor Ríos. Al año siguiente, dirige su primer largometraje producido íntegramente por el Departamento de Cine de la Universidad de Chile, Descomedidos y Chascones, documental que propone una visión crítica de la juventud del periodo de la Unidad Popular. Con el golpe de Estado de 1973 y temiendo la destrucción del material, Flores esconderá la película en la embajada sueca hasta 1980. Durante la dictadura militar, fue uno de los cineastas que permaneció en Chile, tratando de mantenerse lo más activo posible. En dicho tiempo, se dedica a la publicidad, pero también a la realización de distintas obras como Pepe Donoso, un documento visual sobre la vida de José Donoso, obteniendo el Premio Cine UC en 1977 y el Premio Círculo de Críticos de Artes de Chile en 1977. A finales de los años 70 participó en la realización colectiva y clandestina del cortometraje documental Recado de Chile, coproducción de Guillermo Kahn y el ICAIC de Cuba, sobre las actividades que la agrupación de detenidos desaparecidos realizaba en suelo chileno. La obra nunca se exhibió en Chile. En ese mismo periodo, Carlos Flores comienza la realización del largometraje documental El Charles Bronson chileno, que termina y estrena en 1984. A inicios de los 80, Carlos Flores experimenta a través del videoarte, realizando El Estado Soy Yo y Satellitenis en formato U-Matic. En 1995 funda junto a Carlos Álvarez Pineda la Escuela de Cine de Chile, destacando por ser la primera escuela de cine post-dictadura. Tras 15 años como director y docente de la escuela, el año 2010 deja la dirección para integrarse a la carrera de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, también en calidad de director. Entre el año 2014 y 2018, da un paso importante en su carrera y asume como director del Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOX. Carlos Flores del Pino ha sido considerado como el padre del cine chileno novísimo, no solo por el nacimiento de una nueva generación de cineastas a partir de su dirección en la Escuela de Cine de Chile, sino también por instaurar una nueva forma de contar historias en el cine chileno. Es por ello
que la organización del 13º Festival de Cine Chileno FECICH reconoce a Carlos Flores del Pino con el premio Cine Chileno por su aporte al desarrollo cinematográfico nacional. Ahí estaba ese video, homenaje a Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Queremos escuchar tus palabras. Muy bonito, muy bonito. A la distancia, así como... Aplausos para el documental. Es muy bonito el documental, es muy preciso también. Hay muchos datos muy precisos que no sé cómo, bueno, tienen que haber pesquisado por ahí. Y muy conmovedor que me hagan este pequeño, gran homenaje. Bueno, aquí tengo el galvano está al revés ahí, ¿o no? Está al revés, sí. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Un galvano, muy galvano, porque es muy pesado, ¿no? Eso yo creo que es curioso, porque el peso de los galvanos califica al galvano. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que principalmente tengo que decir, que agradezco mucho esta gentileza de recordar una pequeña historia que no deja de ser estimulante. Perfecto. Y tomándonos de eso entonces y de este video homenaje, Carlos, ¿podemos saber cómo fueron sus inicios en el cine chileno? Bueno, mis inicios fueron bien peculiares porque yo estaba diseñado culturalmente me refiero el entorno al cual yo me estaba instalado para hacer una carrera muy distinta al cine. De hecho, yo no veía mucho cine porque vivía en Curicó. Curicó habían 2 salas y antes había vivido en Talcahuano. Talcahuano había una sala donde se estuvo dando durante un tiempo la película Rashomon, por ejemplo, cosa que todavía cuando me acuerdo me parece sorprendente. Y mi familia no estaba vinculada a la actividad artística y por lo tanto mi conexión con el cine, la literatura, el teatro fue siempre muy distante. De hecho, creo que vi teatro por primera vez como a los 20 años, 22 años, una cosa así en Valdivia, en una sala de cine además, un monólogo de Diego Shell. Y creo que ese monólogo fue el que me interesó por el teatro. Yo en ese tiempo era estudiante de veterinaria, yo estudié veterinaria primero, en Valdivia, en la Universidad Austral, y terminé la carrera y trabajé un año sin titularme en INDAP. Y ahí me dijeron, eso se les pasó en la biografía. Lo sabíamos, pero lo obviamos un poco. No tenía tampoco tanto interés, pero mientras era estudiante de veterinaria vi esa obra de teatro de Humberto de Ochel, que era El diario de un loco, que me emocionó mucho y me conmovió mucho. La vi en una sala gigante, arriba de la galería, y de ahí me empezó a gustar el teatro. O sea, un monólogo y me empezó a fascinar el teatro. Y ahí montamos como estudiante una compañía teatral amateur, claro, que dirigió a Heine Mix, un actor y director que ahora vive en San Antonio. Y fue una obra que tuvo mucho éxito. En Valdivia vinimos a actuar acá al Festival de Cine en la Católica, aquí en Santiago. En fin, fue una obra que nos motivó a todos y yo ahí decidí, ya estaba egresado, dejar la carrera veterinaria y venirme a estudiar teatro. No cine, porque de cine sabía nada. O sea, iba al cineclub, claro. En Valdivia hay un cineclub bueno, un cineclub importante, que yo creo que partí con el cineclub. Cuando partió el cineclub me metí, pero porque era una entretención interesante, pero no porque me interesara conocer de cine o... había muchos amigos ahí, yo entendía poco. Bueno, el asunto es que llegué a la escuela de teatro, la Católica, me incorporé y empecé a hacer la carrera. Hice el primer año y cuando pasé a segundo se creó la Escuela de Artes de la Comunicación, que era una escuela de cine, teatro y televisión, pero ya en ese momento estaba con Guillermo Kahn, que era compañero en la escuela de teatro,
haciendo algunas cosillas, cortometrajes en cine, apoyados por la productora Tercer Mundo de Miguel Ditini y Héctor Noguera, que era el director de la escuela, ¿no? Bueno, y así pasamos a segundo, o sea, a primero en realidad de la Escuela de Arte de la Comunicación, y en la Escuela de Arte de la Comunicación aprendí o conocí mejor cómo se hacía una película y qué era hacer una película. Yo no había sacado una foto antes. Sacar fotos en el año 68, 69, 70, no cualquiera tenía una máquina fotográfica. Entonces, y yo era cualquiera, entonces no había. Bueno, y todo eso lo aprendí ahí en ese primer año, y en ese mismo primer año hicimos 2 películas con Guillermo Can, Nutuallín Mapu y Casa o Mierda. Era una película sobre pobladores, Casa o Mierda, y una película sobre Mapuche, Nutuallín Mapu. Y las películas se dieron, anduvieron bien. Antes habíamos hecho teatro callejero con Guillermo y Cristian Sánchez y otros compañeros. Bueno, y resulta que la película les gustó, y también iba al Departamento de Cine de la Universidad de Chile, el Departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile, a ayudar y aprender en el fondo. Y cuando vieron la película que habíamos hecho con Guillermo, Nutuallín Mapu y Caso Mierda, se entusiasmaron, nos vieron como cabros, debemos haber tenido en esa época 24 años, una cosa así, nos vieron como entusiastas. Y nos empezaron y como no cobrábamos nada, ayudábamos voluntariamente, también nos vieron como gente interesada. Bueno, y de repente le faltó un director a ellos, al departamento, oficialmente, para hacer una película sobre jóvenes. Entonces dijeron, oye, tú eres joven, nosotros no tanto, ¿por qué no te vienes para acá y haces tú esta película? Que era una película que se llama, sobre jóvenes chilenos. Bueno, y ahí, digamos, en ese momento, que debe haber sido el año 70, yo entré a trabajar profesionalmente en cine, para hacer esa película, que era una película de 10 minutos, que terminó siendo un largometraje, que se llamó Descomedidos y Chascones. Claro. Ese sería Eso marca tu inicio, básicamente. ¿Perdón? Ese marca tu inicio, básicamente, en el cine. Claro. Esta película, ¿no? Oye, Carlos, ahí en ese sentido, Descomedido y Chascones es una película que, si bien tú dices, ya vamos a volver a Nutuallín Mapu, ¿ah? Pero Okay. Hablemos de Descomedido y Chascones en el sentido de que es una película sobre jóvenes en una época, principio de los años 70, y qué tanta relación puede tener una película como esa y cómo sería realizarla hoy día. ¿Cómo te la imaginas si tuviéramos que realizar el año 2020 en cuanto a la misma temática? Porque a mí me parece que igual hay cosas que siguen teniendo vigencia. O si tuvieras que realizarla tú, o a quién se la encomendaría. Bueno, se la encomendaría sin lugar a dudas de la generación joven a muchos. Hay muchos. Es que lo que pasa es que hacer esta película hoy, creo que se facilita mucho, es más fácil que en los 70. Nosotros probamos un método para el cual la tecnología que usábamos no era muy adecuada. Que era proyectarle trozos de películas sobre temas que no tuvieran que ver con los entrevistados, al contrario, que fueran antagónicos ideológicamente a los entrevistados, y luego entrevistarlos. Eso significaba andar con un proyector, significaba andar con una cámara de sonido directo. Las cámaras no todas tenían la posibilidad de grabar sonido sincrónicamente. Entonces, todo esto se dificultaba mucho. Bueno, hoy día uno puede hacer esta película entrevistando a infinita cantidad de gente, puede hacer una película sin fin, porque con un teléfono uno basta con meter un archivo y le muestra una imagen a alguien y después le da vuelta el teléfono y le dice, ¿qué te parece? Y esa persona contesta y se arma un circuito redundante, fascinante, porque se empieza a hablar de muchas cosas, y desde distintas ubicaciones, a ciertas distancias se empieza a hablar de muchas cosas.
Entonces, yo diría que hoy es difícil porque seleccionar a quién recomendar, porque hoy día ni siquiera necesitas ser cineasta para hacer esa película. Ni siquiera necesitas dedicarte al cine, digamos, porque todos somos cineastas finalmente, pero no necesitas trabajar en cine para hacer una película con esta operación. Porque lo que yo más rescato de The Comedy de Chacón es la operación, ¿no? O sea, siempre las películas me gustan por sus operaciones, por las estrategias narrativas que usan. Y esta película lo que más me costó y lo que más pensamos el equipo que trabajamos fue en la estrategia, en la operación, en el modo como presentar el problema o el tema de la juventud chilena. Primero pensamos y nos dimos cuenta muy rápidamente que no existe juventud chilena, existen juventudes chilenas. Claro. Como no existe una película no se puede hacer una película sobre la mujer chilena, ¿te fijas? Claro. Exacto. Hay infinito tipo de mujeres, entonces el trabajo del cine justamente es como hagamos una película sobre Chile. No se puede hacer una película sobre Chile. Claro. Entonces, para hacer una película sobre Chile, a lo mejor hay que ir al pueblo más chico de Chile y ahí entrar a lo oscuro y lo profundo de este país, ¿te fijas? Claro. Pero no hacer un recorrido de Arica a Magallanes tratando de poner Chile en algún lugar porque no hay a tener espacio para poner ese lugar. Exacto. Entonces, lo que nos importaba en este momento fue encontrar la operación, y que fue esa, ¿no? Y que fue muy complicada de hacer en ese momento, porque los proyectores eran pesados, había que enhebrarlos, ponerlos, tenía que estar un poco oscuro para que la gente pudiera ver, en fin. Hoy día eso se puede hacer bien, o sea, hoy día cada uno de nosotros podría hacer esta película. Con sus amigos. Con sus amigos. Claro, son otros dispositivos, finalmente, los que se pueden ocupar, ¿cierto? Exactamente. O sea, hoy día hay un aparato de registro y de reproducción que favorece otras operaciones mucho más complejas y más ricas y más múltiples. Claro. Pero la temática sigue siendo interesante, de todas formas. La temática sigue siendo siempre la misma, ¿no? ¿Qué es esto que le llamamos joven? Esta cosa extraña que llamamos joven y que después desde la vejez extrañamos, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasaba? Ahí hay una problemática que se alarga y que se enriquece, ¿no? ¿Cómo se ve la juventud desde la vejez? ¿Cómo? Sí. Interesante lo que mencionas, Carlos, porque este año en el festival tenemos muchas películas que nos llegaron en relación a esos ejes temáticos, a lo que tú mencionas, como a esta cosa de la vejez por un lado la juventud, pero también este cruce que existe, digamos, esta cosa intergeneracional, digamos, de cómo se van cruzando, digamos, las distintas miradas, digamos, de los jóvenes o de los adultos mayores, de las personas mayores. Entonces, en ese sentido, es como una temática que no deja de estar ahí presente todo el tiempo y que bueno que se vuelva a tocar y que bueno que se vuelva a tocar con la profundidad que merece. Por supuesto. Y fíjate que el nombre de Comedío y Chascones, no sé si ustedes lo saben, proviene de un poema de Floridor Pérez, un poeta del sur, murió hace 3 años, Floridor, y escribió ese poema que a mí me encantó, y que yo cuando estudiaba veterinaria en Valdivia, vivía con un escritor, con Carlos Olivares, y él tenía una grabadora y había grabado esto, el poema, un poema muy corto en realidad, y en las mañanas se levantaba gritándolo. Y yo lo acompañaba porque era muy energizador, a lo mejor ahora me haría bien repetir la experiencia. Y el texto del poema era muy impresionante porque era esta relación joven-viejo, en una época en que los jóvenes teníamos, no todos, pero muchos, y yo creo que casi todos, uno decíamos que no lo teníamos, pero en el fondo de nuestro corazón lo teníamos, un desprecio por la adultez. Consideraba después se transformó en Silo, que hoy día es el Partido Humanista, que encontraba que después de los 30 años se acababa
la posibilidad de creación y de transformación del mundo. De hecho, creo que puse algunas frases que se escribían en la muralla, en Descomedido y Chascones, porque a mí me llamaba mucho la atención esta noción. Ahora, yo era un militante de un partido de izquierda, por lo tanto no tenía esa mirada de generación contra generaciones, teníamos una mirada más de grupo social, nos sentíamos pertenecientes a un mundo social popular, que trataba de surgir. Bueno, y Descomedido y Chascones lo plantea muy bien, porque a los viejos no les dice bien, sino que les dice anciano. O sea, el poema de Florior, que se llama Weekend the End, el último weekend. Y así en inglés, Weekend the End, el último weekend. Entonces, y yo me acuerdo muy bien la letra, porque bueno, lo repetimos, y dice, queridos ancianos, queridos ancianos, si somos descomedidos y chascones, si bailamos hasta las 4, 5, 6 de la mañana, nunca regresaremos tan bebidos como para olvidar que este pudiera ser el último domingo de la tierra, por culpa vuestra, queridos ancianos. Mira qué lindo. ¿Y eso tú lo decías en la mañana? Claro, tomé Descomedido y Chascones, que fue un nombre que a mí me pareció muy, muy preciso para esta especie que le llamamos joven, ¿no? Que siempre es descomedido y chascón. Los jóvenes siempre son descomedidos y chascones. Jóvenes de izquierda, jóvenes de derecha, jóvenes rebeldes, jóvenes no rebeldes, siempre tienen una cosa descomedida, tan más allá de la disciplina, por un problema, yo diría, de cuerpo, de músculo, de energía, y con el pelo, con el chasconeo, no sé la razón, pero si ustedes se fijan, todas las juventudes tienen una particular manera de tratarse la peinada, ¿no? Sí, pues buscan un sentido. Entonces, el Floridor creo que le ayuntó muy bien porque puso esas dos características, ser descomedido, o sea, el tipo que no tiene problema en poner los pies arriba de la mesa, o sea, que no tiene la disciplina, que no la incorpora. Comedido es el que tiene la disciplina. Bueno, y chascones. Y si ustedes miran, hoy día, y seguramente en 50 años más, los jóvenes de hoy también son descomedidos y chascones. O sea, son descomedimientos distintos, podríamos decir, pero en general, hasta el joven más tímido tiene una particular manera de resistirse a ser como son los adultos. Bueno, y tiene una particular manera de peinarse también, ¿no? Que a veces se transforma en una norma. De hecho, uno mira, nosotros creíamos que nos peinábamos y nos dejábamos el pelo largo y todo eso, pero en realidad todos nos dejábamos el pelo largo, entonces había como una especie de moda, ¿no? Claro. También. O sea, el chasconeo, pero esto todo caracterizaba a este grupo social que es la juventud, ¿no? Juventud, concepto que aparece en la posguerra, en la possegunda guerra. Antes no existían los departamentos juveniles y todas esas cosas. Claro. Bueno, hasta mucho, me cambian de tema cuando quieran, ¿no? Sí. Sí. Yo quiero hacer una pregunta respecto, claro, a todo lo que hemos hablado, pero últimamente igual ha pasado, y sobre todo en los cortometrajes, que hay estudiantes, hombres y mujeres, que terminan su carrera de comunicación audiovisual, de cine, y realizan cortometrajes con temáticas sobre la vejez. Personas, no sé, pues, por ejemplo, en este caso tenemos a Casimira, en Un cuento de dos mujeres, Las mujeres de mi casa, y en ese sentido usted como profesor académico, también como cineasta, ¿qué piensa de esta como, no sé si contradicción, pero sí esta mixtura que se hace, que personas o jóvenes estén plasmando temáticas de cómo se vive la vejez en Chile, sobre todo? Es decir, yo encuentro que todos los temas son muy interesantes, depende cómo se traten.
no podemos generalizar aquí. Me acuerdo de una película de Sebastián Silva que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. Los gatos viejos. Los gatos viejos. Los gatos viejos, por ejemplo. Gatos viejos. Esa película está súper bien planteada. Y no los he visto todos, por cierto, pero creo que es bonito y es interesante y es productivo que gente que no es vieja haga películas de viejos, como también que gente que no es joven pueda hacer películas de joven. Yo creo que uno no tiene que pertenecer al grupo para poder mirar al grupo. Ahora, son miradas distintas. Los jóvenes ven a los viejos de una manera que los viejos a lo mejor no percibimos. Y eso es muy interesante también. Lo importante es hacer buen cine. Yo creo que ese es el punto central. Un viejo puede hacer una pésima película sobre viejo, o un joven puede hacer una pésima película sobre joven. Eso. Sí. Oye, Carlos, y respecto a eso mismo, o sea, como quizás volviendo a esta época que se cierne ahí dentro de lo que es el nuevo cine chileno, ¿no es cierto?, dentro de esta generación como súper importante, y bueno, que de este año cumplimos 50 años, estamos conmemorando los 50 años del nuevo cine chileno y buscamos la manera de hacerlo a través de nuestro festival. ¿Cuál piensas que quizás es el gran aporte, el gran legado que existe en esta generación a la cual también tú perteneciste? Entonces, y de alguna manera también, ¿cuál crees que sería como revivir ese legado? ¿Qué habría que revivir de esa generación? O a lo mejor no hay que revivir nada, pero no sé, te lo pregunto, digamos, como parte de esa generación también. Tú te refieres a la generación que encabezó esencialmente Litín, Ruiz y don Aldo Francia, ¿no? De esa generación estás hablando. Claro. Pedro Chasque, Héctor Río, bueno, claro. Los grandes precursores de Pepe Román. Bueno, yo creo que esa generación dejó una herencia muy rica y yo creo que esencialmente era su generosidad. Yo creo que conocí poca gente tan generosa como, por ejemplo, Pedro Chasque, Héctor Río, Miguel Litín, el propio Ruiz. Donaldo Francia lo conocí menos, pero que eran tipos con los que uno se acercaba a conversar y te aceptaban y conversaban y te recomendaban y te ayudaban. Eso yo creo que fue una herencia que yo mismo he vuelto a practicar después, pensando en ello. O sea, si hay un legado que por lo menos a mí me impactó, fue la generosidad. El hecho de que no solo la generosidad con los otros, sino que la generosidad con el cine. Ellos se la jugaron mucho. Hicieron películas sin pensar en resultados económicos y sin pensar tampoco en resultados de éxito de público. O sea, trabajaron, experimentaron, probaron, buscaron por una pasión por el cine, ¿no? Por el lenguaje, por el descubrimiento. Y eso yo creo que fue un legado, menos para mi generación. Yo soy 5 años menor, algo así, que la generación de Ruiz, Litini. Pedro fue mi maestro, podríamos decir, y Héctor Río. Y ellos yo creo que dejaron instalado eso, ¿no? La vocación por formar gente. Pedro, tú entrabas al departamento de cine experimental y él igual. Era gente muy, muy generosa en ese sentido. Ahora, yo creo que también Chile era un país más chico, el cine era un ambiente mucho más reducido, pero yo no llegué a cine experimental porque conociera a alguien. Llegamos conocíamos a Miguel Litín, pero conocíamos a Miguel Litín porque Guillermo Kahn se acercó a Miguel Litín a decirle: oye, a nosotros nos gusta el cine, nos gustaría trabajar allá, venga. Así, no había
Bueno, y también éramos compañeros de curso en la escuela de teatro con la Eli Menz, la señora de Miguel. Pero nada de eso te da un estatus como para entrar en un mundo que parecía tan distante de nosotros, ¿no? Entonces, pensando en ese legado que tú dices, yo creo que fue su generosidad. Fue un momento de mucha generosidad. Momento que en cierta medida, bueno, hoy día es más difícil precisarlo porque el ambiente cinematográfico creció. En ese tiempo se hacían 2 o 3 películas al año. Se hicieron en el 67, pero después no, se hacía una y había años que no se hacía ninguna. Entonces, hoy día se hacen, no sé, 20 de las que se sabe, porque hay muchas otras más. Por 40, un tiempo, hace por lo menos 2, 3 años, 40, 45 películas, por lo menos. Imagínate. Entonces, ha cambiado mucho todo. Pero aún ahí, yo encuentro que hay mucha generosidad todavía. Mucha generosidad. O sea, incluso yo lo veo entre compañeros de escuela que se llaman, que piden, oye, ¿puedo meterme en la película tuya? Y entran sin problema. Hay como una sensación de orfandad a lo mejor, ¿eh? Y eso hace que se apañen. Sí. Ese sería, a mi juicio, un legado interesante. Sí, claro. Sí. Oye, Carlos, ¿tú crees que ahí tú heredaste? Me voy a ir un poco para adelante, ¿ah? Después podemos ir para adelante, para atrás. Pero irnos para adelante en el sentido de que ahí tú heredaste quizá esa sensación, ese legado que tú hablas de esta cosa de ser solidario, de compartir los conocimientos, de este tipo de escuela, y de ahí nace esta inquietud de ser también parte de la fundación de la Escuela de Cine de Chile, la primera escuela post-dictadura. Sí. Como que por ahí parte esa necesidad, ¿es una necesidad tuya que aparece? ¿O cómo surge esto de ser parte de la escuela? Bueno, yo tenía el año 94, hasta el año 94, tuve una productora de cine. Hacíamos documentales, hacíamos publicidad, hacíamos algunas acciones. Y generalmente llegaban a la productora chicos jóvenes, de los institutos audiovisuales que ya existían antes de la Escuela de Cine de Chile. Y yo ahí cada vez, y esto lo pensaba objetivamente, no es que fuera inconsciente, me decía, le voy a dar todo el tiempo que sea necesario a este chico que viene a preguntar cosas. Pensando en que a mí me habían dado también el tiempo necesario en el departamento de cine experimental. Me lo había dado Héctor y me lo había dado Pedro. Entonces, y ahí se fue formando, seguramente se pasaban la idea, y empezó a llegar cada vez más grupos de cabros chicos, digo yo, chicos de 20 años, 19 años, que venían a preguntar si podían ayudar, si podían quedarse ahí para aprender, y así se fue formando algo. Y yo también empecé a darme cuenta de que era muy fácil enseñarle, que se podía enseñar en muy corto tiempo, que el cine se puede aprender de una manera muy rápida, ¿ah? Y que haciendo películas uno cada vez va descubriendo cosas, que no hay una pura manera de enseñar, en fin, fui dándome cuenta de pequeños detalles hasta que llegó el año 95, en que se nos ocurrió montar una escuela. Entre otras cosas porque ya la publicidad nos tenía un poco cansados y nosotros teníamos también un poco cansados a la publicidad y por lo tanto había que cambiar de giro. Entonces, en la misma productora que estaba ahí en Suecia con Antune, en pleno centro de Santiago, o sea, no en pleno centro de Santiago, en lo que en el barrio Providencia, digamos, montamos ahí mismo en la productora, teníamos equipo, teníamos gente, montamos la escuela. Y echamos a andar el primer año de la escuela de cine, sin saber muy bien qué iba a pasar, y empezó a llegar gente. Postularon muchos alumnos, y ahí nos entusiasmamos. Yo empecé a armar un programa de estudio
a partir de la experiencia que había tenido con chicos que llegaban a la productora a pedir que los dejáramos entrar para mirar. Claro. Y ahí entonces nos dimos cuenta y me di cuenta que el proceso no era desde la teoría a la práctica, sino que era desde la práctica a la teoría. Y ese yo creo que fue la manera de echar a andar la escuela. Entonces nosotros partimos la escuela con un primer año que tenía un taller que se llama taller de realización, que es más o menos el mismo que hago todavía en la Chile ahora, y consistía en hacer películas. Naturalmente hacer películas cortas, de Claro. 3 minutos, en fin, pero una a la semana, o cada 15 días cuando se atrasaba. Entonces, y lo hicimos muy... Les pasamos, teníamos creo que 7 u 8 cámaras de VHS, esas cámaras camcorder, Claro. y las pusimos arriba de la mesa y le dijimos, ya, cada uno toma una cámara, o cada dos toman una cámara, y hagan algo. Entonces todos decían, bueno, pero si no sabemos, bueno, no importa, o sea, allá vamos a ver. Y después vemos lo que no supieron hacer, por qué no lo supieron hacer, y así echamos a andar un modelo de trabajo que consistía en que los alumnos tenían que hacer una película sobre un tema, que eran generalmente operaciones, el concepto de operación también empezó a funcionar, suspenso, comedia, fuera de campo, ese tipo de cosas, y traerlo y mostrarlo en clase, lo mostraban en clase, y ahí empezábamos a conversar sobre el suspenso, sobre el fuera de campo, sobre la banda sonora, en fin. Y así empezó a funcionar la escuela, y ese fue el eje, ¿ah? El centro, que fue el taller. Y por cierto, habían ramos teóricos, pero digamos, los ramos teóricos lo que hacían era colaborar a la realización de los ejercicios, que eran persistentes. Entonces, durante Oye, el semestre... ¿qué profes tenían? ¿Cómo? Perdón, ¿qué profes tenían en ese tiempo? ¿Qué profesores estaban dentro de la asignatura? Bueno, ahí teníamos... ¿Con qué Estaba en el área de realización. El curso de realización lo hacía yo con Gerardo Silva, y teníamos en composición visual a Pablo Langlois, en banda sonora estaba Gerardo Silva también, Concepción Sonora se llamaba el ramo, y teníamos Eduardo Sabros, que hacía pensamiento contemporáneo, y no me acuerdo cuál era lo otro. Había un curso de fotografía también, que lo hacía la Diana Dualde, que consistía también en sacar fotos y, o sea, en el fondo era hacer y corregir. El concepto con el que Claro, exactamente. porque en el fondo, y una cosa que todavía aplicamos en la Chile, que crear consiste en eso, en hacer y corregir. Uno se pasa, cuando uno está empezando, dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, pero para poder responder esa pregunta hay que empezar a hacer. Y naturalmente uno va a empezar a hacer mal. A lo mejor no, a lo mejor hace estupendo. Pero si hace mal, uno retrocede y mira y dice, esto está mal. Y si tiene un asesor, que sería el profesor le puede decir, mire, eso a lo mejor está mal. Entonces a lo mejor corrígelo. Entonces uno corrige y de repente dice, chuta, mire, profe. Genial. ¿Te fijas? Esa dinámica es muy rica porque entre profesor y alumno van haciendo, o sea, los alumnos van haciendo y el profesor va ayudando a corregir. Y eso va construyendo la obra. Entonces los alumnos rápidamente se dan cuenta que de lo que se trata es de, ojalá, estar todo el día haciendo películas. ¿Te fijas? Hacer películas que tocar el violín, ¿te fijas? Un violinista que no toca el violín no llega a ninguna parte. Claro. Bueno, un cineasta que no hace películas tampoco. Entonces, ahora, uno no puede estar haciendo largometrajes todos los días, pero películas de 3 minutos sí. Y una película de 3 minutos sí no tiene por qué ser más mala que una película de 1 hora 20. Exactamente. Entonces, ese fue más o menos lo que impulsó la Escuela de Cine de Chile. Y yo creo que dio buen resultado porque el taller de segundo año
que era, el taller de segundo año era documental o ficción. No, era primer semestre documental, segundo semestre ficción, y el taller de tercer año era de especialidad. Entonces, pero siempre manteníamos el mismo criterio. El estudiante tenía que hacer películas, ¿ah? Y en tercer año tenía que dirigir fotografía o hacer dirección de arte o hacer sonido, en fin, y supiera hacerlo bien o mal, pero tenía que ir encontrándose en la propia operación con los errores, asesorado por un guía, y corrigiendo. Entonces, darse cuenta que en la corrección salta la liebre, digamos. En la corrección donde aparece la solución, o no aparece, y hay que seguir corrigiendo. ¿Y qué piensa de que se dice que esta es una generación igual del novísimo cine chileno? Como, ¿qué importancia le da a usted? Porque igual hay gente que dentro del área del cine que lo denominan a usted también como el padre del cine novísimo. Bueno, yo creo, yo no sabía que a esta generación le haya puesto novísima, siendo que efectivamente es un muy buen nombre, porque efectivamente es muy novísima. Yo creo que una de las gracias que tuvo esta generación, porque me dicen que yo soy el padre, yo prefiero llamarme hermano. Muy bien. Al lado. Sí. Yo creo que estuve al lado, porque esta generación tenía una energía muy sorprendente. Era un grupo de estudiantes que hacía películas, se sacrificaban, inventaban, y en esta idea, ¿no? de que no hay posibilidad de mejorar calidad si uno no practica. Pero practicar significa seleccionar y combinar y hacer y corregir. Entonces, para poder echar a andar ese modelo de creación, se necesitaba un temperamento. Y yo creo, esta generación lo tuvo. Y un temperamento, y otra cosa más que yo creo que es clave, el placer por el cine. Porque si uno no tiene placer por algo, difícilmente le va a dedicar muchas horas, si no lo pasa bien haciéndolo. Y en el cine, por cierto, hay cosas muy entretenidas, pero hay cosas bien desagradables, bien duras, bien difíciles, que uno solo las puede desarrollar y darle mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo, si le gusta, si se siente cómodo ahí. Y esta generación que salió de la Escuela de Cine de Chile, a partir del año 2000 fundamentalmente, creo que sí tuvo esa vocación, ¿no? Ese deseo. Entonces, eran audaces, eran trabajadores y, o sea, digo son, y- porque están en plena producción y les gustaba el cine, ¿no? Y no digo amaban el cine, porque amar el cine es una cuestión media que ve la cosa, ¿no? Gustar el cine es que uno lo pasa bien con una cámara en la mano, desarmándola, armándola, cargándola. Bueno, ya no se cargan las cámaras, pero uno lo pasa bien filmando y revisando lo que filmó y pegándolo. Sí, ese estado de ánimo es el que hace posible eh, tener buena calidad de obra. Raúl Ruiz se llamaba a sí mismo, o sea, no se llamaba, sino que decía que él estaba siempre en estado de rodaje. O sea, a mí ese concepto me parece muy bueno, o sea, estar siempre en estado de rodaje. Uno está mirando y dice, qué bonito sería filmar aquí, qué bonito sería conectar las dos cuestiones. Es decir, esa es la posición del poeta, ¿no? Es una mirada poética del mundo. Un cineasta finalmente es un poeta. No finalmente, sino que es esencialmente eso, ¿no? Alguien que tiene una mirada poética del mundo. Yo a este grupo lo llamé, incluso escribí mi tesis de licenciado con ese nombre, excéntrico y astuto,
que era una característica no de ellos como personas, sino que de sus películas. Que sus películas eran excéntricas y astutas. O sea, tenían ese doble, ellos fueron descubriendo ese doble movimiento. Si tú miras, las películas de esta generación todavía tienen esa característica. Excéntricas en el sentido de que se salen del centro, del núcleo que moviliza la película, que está siempre puesto en el centro. Entonces puede ocurrir que lo que moviliza la película como núcleo de fuerza, no esté en el centro, esté fuera del centro. Y sin embargo moviliza la película, pero cuando se mueve desde el centro hacia la periferia, el núcleo que desencadena el movimiento, las cosas cambian. Imagínense nomás si Chile cambiara la capital de Santiago a Iquique. Se produciría muchas cosas raras. En ese sentido habría una excentricidad, saldría desde el centro hacia el borde. Siempre que se mueven estas películas tienen esa característica, ¿no? Que la mayoría, yo diría que todas, no quiero generalizar, pero que son excéntricas en ese sentido. Y al mismo tiempo, ellos tuvieron la astucia de mover ese centro hacia una zona donde para ellos fuera más favorable, donde pudieran hacer mejor la película, con menos recursos o con los recursos que más dominan, en fin. Entonces, en ese sentido, combinaron muy bien excentricidad y astucia. Ahí la película modélica en ese sentido es la película del Matías Vice, Sábado. Claro. ¿Te fijas? Esa película ya no puede ser más excéntrica, pero la excentricidad que inventa Matías es tan astuta, que le permite hacer una película con 100 lucas, creo. Claro. Pesos. Menos, probablemente. Menos, bueno. Y esa película circuló por muchas partes, ganó el premio Fassbinder, en fin. Bueno, y ese mismo año, o creo que el siguiente, Sebastián Lelio, que en ese tiempo no eran compañeros de generación, pero estaban como a 2 cursos de diferencia. Sebastián hizo, ¿cómo se llama? Claro. Una película que filmó en 3 días. Exacto. Y filmó en continuidad. Entonces, filmó con 2 cámaras VHS que tenían foco automático. Entonces, de repente enganchaba y la cámara automáticamente empezaba a hacer foco. Una cosa que es despreciable. Sin embargo, ahí está la excentricidad de manejar. Qué interesante lo que tú mencionas, Carlos, porque finalmente se parte nuevamente de lo que tú aplicaste en Descomedia y Chascones, ¿no? Claro, un poco a partir de esa cosa más del dispositivo, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, vamos a hacer una película en 3 días, con continuidad, ponerse un poco como un poco un marco, ¿no es cierto? Exacto. Es que yo creo que no hay manera de construir obra, ya sea, si uno no tiene una operación que quiere probarte, fíjate. Claro. O sea que el ejercicio práctico de esa operación que se te cruzó por la cabeza. Casi todas las películas que uno ve tienen eso. Alguien traslada, por ejemplo, Ruiz tiene infinitos modelos, pero uno de los modelos que a mí me gusta más de Ruiz es el de trasladar desde pequeña obrita literaria al cine. Entonces, obritas literarias que a veces no caen en el cine, o no. Entonces, es justamente esa dificultad para el traslado, Claro. lo que termina siendo la gestión, el elemento impulsor de la creatividad del proyecto. De hecho, por ejemplo, una de las películas curiosas de Ruiz, que a mí me gusta mucho, que Días de Campo, son 2 pequeños cuentos de Federico Gana, cuentos costumbristas de Federico Gana. Y él los junta, cruza 2 historias y las transforma en Días de Campo, una película que está en el género fantástico. Entonces, es ese pasar de un lado a otro, una estrategia también, ¿te fijas? Bueno, hay otros que tienen otras estrategias, en fin, pero digamos, yo creo que
uno tiene que tener esa estrategia como proceso, como proyecto. Y en la realización de esa estrategia empieza a aparecer la película. Ya. O sea, es más fácil de lo que uno imagina. Lo que pasa es que cuesta tomar la decisión de partir. Entonces, y uno toma la decisión de partir cuando vive enamorado de echar a andar, vive enamorado del cine. Ahora, ¿cómo se enamora uno del cine? Bueno, no me gusta la palabra enamorar ni la palabra amar el cine porque suenan a pensamiento romántico. Prefiero decir me gusta. Prefiero decir me gusta. Y yo Me creo gusta. que fíjate que es un concepto súper bueno, porque contándote un poco acerca de lo que hemos desarrollado en el festival en cuanto a cómo los públicos se han sumado a ver cine chileno, que era algo que sabemos de antemano que siempre existió un prejuicio sobre nuestro cine y un alejamiento muchas veces de la misma gente. Entonces, cómo buscábamos, digamos, en una comuna pequeña como es Quilpué o como es Villa Alemana, cómo lográbamos sumar a esta gente y empezamos a desarrollar diferentes formas, digamos, donde era el hecho de conversar sobre cine, el hecho de conversar sobre las películas. Y yo recojo mucho ese concepto tuyo del gusto, porque lo hemos dicho en algunas instancias, que finalmente eso, reunirnos en base a un gusto, reunirnos en base a algo que nos agrada. Y ese hablar de cine, más allá, digamos, que uno sepa más que otro, es lo interesante finalmente de los festivales también, de ese encuentro, ¿no es cierto? De ese encuentro también entre el artista y la persona común y corriente, entre la dueña de casa, entre el jubilado, y eso creo que es algo muy lindo finalmente. Creo que el concepto de gustar me llega muy bien, digamos, también a lo que nosotros también como festival profesamos, digamos, o tenemos como objetivo. Sí. Sí. No, no, Carlos, vale. sí, no, perfecto. Te quería preguntar respecto a alguna frase que tú recogías al comienzo de esta entrevista que decías de que todos éramos cineastas. En ese sentido, dice esa frase también en el sentido de cómo hoy día la tecnología, a partir de los dispositivos móviles, a partir de los celulares, eh, desde cómo los niños incluso nacen, digamos, con esta nueva forma de mirar el mundo. ¿Desde ahí recoges tú esa forma o es algo más profundo que ello? No, mira, yo tengo la idea de que se me metió la idea en la cabeza, digamos, eh, que todos los hombres somos artistas, todos los hombres somos intelectuales. Lo que pasa que, los hombres y mujeres, por cierto, lo que pasa es que la división social que hay en el mundo hace que solo un sector pueda vivir la experiencia artística o la experiencia intelectual y el otro sector sea espectador. O sea, es la división del mundo en rico y pobre la que ha hecho también la división entre autores y espectadores. Ujú. Yo tengo la idea de que todos somos autores. Lo que pasa es que no se nos ha dado a todos la posibilidad de ser autor. No se nos ha dado a todos los medios para poder enfrentar el mundo desde una perspectiva artística. Lo que ha venido ocurriendo es que en la medida que la tecnología ha facilitado las posibilidades de registrar y reproducir, se haya incorporado una gran cantidad de gente que se dedicaba a otras cosas a la creación cinematográfica, a lo mejor sin planteárselo como creación, pero tenemos hoy día eh, en todas partes, en los parques, en los cumpleaños, en los matrimonios, en las fiestas de colegio, gente filmando, en los eventos, en el estallido social se pudo ver de una manera impresionante. O sea, en todas partes hay gente con un aparato que puede registrar imagen y sonido y al mismo tiempo puede reproducir, igual que la cámara de Méliès. Entonces resulta que la capacidad de ser autor está a la mano.
Y eso yo creo que es muy interesante. Va a pasar tiempo, por cierto, porque no es mejor ver una película en Netflix que ver una que hice yo, por ejemplo, ¿te fijas? O que hiciste tú, o cualquiera. Eh, porque siempre la industria, bueno, la división social, finalmente, va a generar más atractivo, etcétera. Pero se ha avanzado mucho. El festival de ustedes, hace 20 años atrás, ¿a quién se le podría haber ocurrido hacer un festival en Quilpué? Es verdad. Bueno, A Sebastián y Alexis. oye, y 20 años atrás, o más, no sé cuántos tiene Valdivia, tampoco a nadie se le habría ocurrido hacer un festival en Valdivia. Claramente. Entonces, y en Chile había solo el Festival de Viña, que fue el pionero, en fin, y que hoy día está ya estando a la altura de todos los otros festivales. Entonces, ha venido ocurriendo que cada vez más hombres y mujeres que no están en la actividad artística pueden gozar la experiencia artística. Y eso yo creo que es muy importante. Yo creo que porque el arte no es una actividad suntuaria. ¿Ah? El arte es una actividad central en el desarrollo humano. Y yo creo que de lo que se trata no es solo de transformar a los espectadores en espectadores más activos, sino que se trata de lograr, impulsar que los espectadores se transformen en verdaderos autores. O sea, volver al folclore. ¿Ah? Hubo una época, yo alcancé a conocerla, en que en la actriz y le pasaban la guitarra al del lado y así. Hoy día no es difícil que, bueno, de hecho uno lo ve en la calle, se sacan fotos y se muestran la foto en el teléfono. Y generalmente en muchas reuniones sociales alguien saca el teléfono y muestra algo que filmó tú en el sur, dice, mira qué bonito, y te lo muestra. Entonces, naturalmente es el comienzo, pero yo creo que vamos para allá. O sea, en algún momento, creo yo, vamos a poder hacer un arte, no solo el cine, desinteresado, sin conciencia culpable. ¿No? Porque siempre hay conciencia culpable y por eso el arte caritativo, ¿te fijas? Porque uno siente que el hecho de que uno haya aprendido a leer dejó a otros analfabetos. De hecho, que yo haya aprendido a hacer cine dejó a otros sin tener noción del fenómeno artístico. O sea, es inevitable, dado la organización social donde habitamos. Entonces, va a llegar un momento, creo yo, y es bueno trabajar en esa dirección. Por eso a mí me parecen tan importantes estos festivales, en que uno va a poder, cualquier ciudadano, digamos, cualquier habitante, cualquier persona, va a poder hacer una película, poder hacer arte. ¿Sí? Y que hacer arte va a ser, o hacer cine va a ser como lo que ocurre cuando alguien vuelve silbando a la casa mientras camina, ¿no? O cuando llega a la casa se sienta y agarra la guitarra y se pone a cantar con los cabros chicos. O sea, el cine va a llegar a hacer eso también, creo yo, si sigue en esta dirección donde vamos, ¿no? Y eso va a ser muy saludable, muy bueno. Y para eso yo creo todas estas actividades, como las de ustedes, aportan de una manera notable. Y en ese sentido, permiso que pregunte esto, pero ¿algún día piensa regalarnos alguna otra película? A nosotros, el festival, a Chile en sí mismo. Sí, siempre. Lo que pasa es que ahora estoy más dedicado a la docencia, pero hago muchas peliculitas chicas. Me gusta el cine de bolsillo, ¿eh? Un cine, porque el cine industrial es un poco pedante, encuentro yo, y al mismo tiempo te obliga a pasar mucho tiempo en tareas de orden más financiero que cinematográfica. Entonces me entretengo mucho. De hecho, con los alumnos hacemos películas
el año pasado, el antepasado, hicimos Transfusión. Este año estábamos haciendo el taller una película que se llama Una película que va a ninguna parte. Es decir, probar, probar operaciones. Ahora, y paralelamente estoy haciendo una película que, por eso me acordaba de Hacer y Corregir, que se va a llamar Hacer y Corregir, que es una película que no tengo que filmar, sino que es la reedición de dos documentales que hice sobre José Donoso, que me sobró mucha película. Mira. Entonces estoy con Sebastián Arriagada editando, nos falta poco ya para terminar, y justamente editando nos fuimos dando cuenta que hay que hacer y corregir. Entonces la película habla sobre eso, la idea de que las películas son infinitas, no terminan nunca, porque una película se puede seguir reeditando eternamente. Estamos de acuerdo. Sí. Oye, estamos de acuerdo. Oye, Carlos, hemos hablado muchísimo acerca de diferentes partes de tu vida y obviamente no quería dejar de lado porque dentro de esta franja del nuevo cine chileno vamos a tener tu documental, quizás tu primera obra, no sé si es Natalie Mapu, o Recuperemos la Tierra, ¿no es cierto? Y nos gustaría igual hablar un poquito de ella. Vamos a tener además, estas películas ya van a estar disponibles desde hoy día a las 20:30 horas, van a estar disponibles para que ustedes las puedan ver a través de fsich.cl, así que los invitamos para que puedan ver estas películas. Y también, por supuesto, agradecer a la Cineteca de la Universidad de Chile y a la Cineteca Nacional, quienes nos proporcionan estas copias y la posibilidad de poder exhibirlas, y también invitar a la gente a que pueda ir a mirar la cantidad de películas que están alojadas en las cinetecas virtuales. De hecho, ahí pueden encontrar De Comedia y Chascones, y pueden encontrar también el Charles Bronson chileno, que también es una película que podríamos hablar larga hora acerca de esa película ahora, pero en este caso invitamos mejor a la gente a verla directamente, claro, ¿no es cierto? Sí, y sí. en este caso me gustaría que habláramos un poquito acerca de Notoyin Mapu también, porque me parece que es un tema sumamente relevante el que toca este cortometraje, que además es muy cortito, creo que son 7 minutos, algo así. 10 me parece. Minutos, claro. Y es una película que yo creo que sigue muy vigente por la temática acerca del conflicto mapuche y acerca del territorio mapuche. Hay cosas diferentes que obedecen al contexto histórico sociales de cada época, pero evidentemente sí que hay latente, digamos. ¿Qué podríamos decir de Notoyin Mapu hoy día 2020? ¿Qué tan vigente? 50 años, Carlos, 51 años. Más que yo. Bueno, yo creo que fue una experiencia muy bonita esa. Yo tenía mucho interés en ir a esa zona. Yo como estudié en Valdivia, había escuchado sobre la zona de Temuco, Lautaro. Temuco es una ciudad que me gusta mucho. Y tenía contactos y amigos que estaban trabajando con el movimiento campesino revolucionario, que así se llamaba, el MCR. Entonces ellos nos dijeron si nos atrevíamos a filmar ahí. Y ahí hablamos con la productora Tercer Mundo. Guillermo Can era el productor, no de la productora Tercer Mundo, sino que de nuestra pequeña productora, que no tenía nombre todavía. Pero Guillermo se consiguió con la productora de ese mundo, que era la de Miguel Litini y Héctor Noguera, que nos colaboraran, nos prestaron una cámara y nos colaboraron con el laboratorio. En esos tiempos, filmar tenía un costo inevitable. Uno hoy día puede filmar con un buen teléfono celular y te podía hacer un largometraje y ponerlo en sala, si querías. En ese tiempo uno filmaba en 16 y había que revelar y había que copiar, y eso tenía un costo que para nosotros era imposible. Bueno, ellos nos ayudaron y nos fuimos a Lautaro a filmar esta película, que todavía no se llamaba Nutuayin Mapu, era la película de los mapuches.
Y, y cuando llegamos allá vimos por todos lados que estaba escrito Nutuallín Mapu, en la muralla. Y preguntamos, claro, la Nutuallín Mapu, hacer fuerza por. Nutuallín es hacer fuerza. Y Mapu tierra, entonces hacer fuerza por la tierra, o sea, recuperar la tierra. Esto tiene varias traducciones. Y le pusimos ese nombre y con ese concepto empezamos a trabajar. Y nos quedamos ahí, era un grupo chiquito, Guillermo Can, Samuel Carvajal y yo, éramos tres. No sé si me olvido de alguien, pero me parece que éramos nosotros tres, camarógrafo, productor y director. Y nos quedamos en una zona donde se habían tomado campo los mapuches. Los mapuches nos recibieron y nos quedamos ahí. Tuvimos un mes casi alojados ahí, viviendo con ellos. Y entre medio de este tiempo que estuvimos ahí, apareció una corrida de cerco. Eran operaciones que ellos hacían en que iban con documento en la mano a correr el cerco a la línea verdadera, o sea, a la línea que les correspondía. Porque es que hay una cosa que pasa en el campo, o pasaba, que los vecinos se corren la cerca. Entonces el vecino más rico va y le corre la cerca al otro, y el otro pierde tierra. Y a los mapuches se la corrían mucho los vecinos más poderosos. Los engañaban de miles de maneras, ¿no? Entre otras esta. Entonces, ellos, el gobierno de Allende ya, fueron y iban con sus documentos y sacaban la cerca y la ponían donde correspondía. O sea, recuperaban su tierra. Claro. Ese fue... Entonces ahí esperamos hasta que logramos filmar una corrida de cerco, que fue muy impresionante. Y bueno, y pudimos convivir con... Lamentablemente en ese tiempo no teníamos nosotros cámaras de sonido directo, ¿ah? Porque ustedes saben que el sonido antes no... Hoy día es re natural que uno registra imagen y sonido. En ese tiempo no. Se registraba imagen por un lado y sonido por el otro. Y cuando uno registraba por el otro, la cámara sonaba, entonces tenía que ser una cámara especial. Y la cámara que nosotros teníamos no era especial. Entonces, perdimos eso, ¿eh? La conversa que pudimos haber tenido con los mapuches. Que Ruiz la hizo con sonido directo y consiguió unas cosas muy lindas. Hizo, ¿cómo se llama la película de Ruiz? Ahora te vamos a llamar hermano, que es de la misma época. Ah, ya, sí. Y Ruiz filmó con una primera cámara Eclair que llegó en ese periodo a Chile, que creo que ni siquiera estaba en Chile, porque el camarógrafo era Mario Handler. Y claro, aprovechó el sonido directo, que era maravilloso. Yo aproveché el sonido mapuche, filmar sincrónico. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque nos dimos cuenta, porque estamos hablando del año 70, tenía una mirada de los mapuches como un pueblo sin muchas habilidades, ¿no? Y no es así. Los mapuches tenían muchas habilidades, tienen muchas habilidades, y lo que pasa es que son el grupo perdedor. Los grupos perdedores van desapareciendo y van siendo humillados y lo que se dice de ellos puede ser cualquier cosa. En fin. Lentamente, lo que es impresionante, porque en ese tiempo los mapuches casi no existían. O sea, existían igual que hoy, pero desde el punto de vista de la opinión pública, claro, no se sabía mucho los mapuches. Estaban mucho más invisibilizados. Eran invisibilizados. Y resulta que hoy día es muy conmovedor ver cómo la presencia mapuche ha crecido y cómo los jóvenes mapuches se sienten orgullosos de ser mapuche, ¿eh? En una película de la Paola Castillo, me está pegando el sol justo encima. Voy a correr un poquito. Ahí está mejor.
En una película de la Paola Castillo, dice ella una cosa que es muy interesante, dice que en los años 30, el mapuche lo primero que hacía cuando llegaba a Santiago era comprarse un terno y un sombrero elegante, digamos, y vestirse de caballero chileno. Y resulta que hoy día el mapuche que llega a Santiago, y uno lo ve en jóvenes estudiantes de apellidos mapuche, lo primero que hacen es resaltar su condición, ¿ah? Y se ponen cintillos o señalan su condición de mapuche. Eso yo creo que ha sido un paso extraordinario, extraordinario. Bueno, y la cantidad de banderas mapuches que andan en las concentraciones. Entonces, hay ahí una cuestión que ha sido producto de una lucha que han dado los mapuches y gente que los ha ayudado, no mapuche, gigantesca, gigantesca. No hemos demorado, pero Sí, algo se ha avanzado, ¿no? algo se ha avanzado. No todo lo que tendría que avanzar, pero son 500 años, ¿eh? O Sí, sea, claro, esta es una etnia que pudo haber desaparecido tranquilamente. claro. El modo como la combatieron, el modo como le robaron. Un letrero que yo filmé especialmente que dice Juzgado de Letras de Indios. Sí, En po. también aparece Juzgado de Letras de Indios. Había un juzgado de letras de indios. Entonces, una cuestión impresionante. Yo hablé con el juez, que lamentablemente no pude entrevistar tampoco, y él me explicaba que los mapuches tenían la caparazón del cerebro, o sea, ¿cómo se llama? El cráneo, más grueso que el resto de la raza, de las otras razas. Y por lo tanto, eran más cabezas duras. Imagínate el juez. Y él lo había visto porque se peleaban a palo y los palos se rompían cuando les pegaban en la cabeza. Entonces, eso hacía ver que era otra especie, era otra raza, una raza más bruta. Eso me lo decía el juez. Mm. Qué pena no haberlo registrado. Claro. Yo tengo una pequeña preguntita respecto a Nutuallín Mapu también, si se lo presentó, se le mostró a la comunidad en ese tiempo y si fue así, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijeron? Como, No, nunca pude reconectar con la comunidad. Era muy ya, difícil llegar, si yo hubiera reconectado, era muy difícil llegar con un proyector, con electricidad, todo el cuento. Lo dimos en muchas partes, pero en partes no en Lautaro, digamos, en el lugar donde filmamos. ya. Y hoy en día la comunidad mapuche en todo Chile le ha como dicho algo al respecto. No, porque yo no estaba en proyecciones, Ya. pero amigos míos la han dado. Francisco Huichaqueo, por ejemplo, que está en Concepción, me pidió la copia y la ha dado muchas veces, se ha dado en diferentes partes, pero no he conocido las reacciones Ya. directas, digamos. Porque igual es algo que, claro, se filmó hace tantos años, pero de cierta manera sigue pasando, entonces súper interesante e impresionante también. Sigue siendo lo mismo, o sea, no lo mismo porque se ha avanzado, pero fíjate que de un dirigente mapuche que dice, ellos hicieron las leyes, los ricos. ¿Por qué? Porque son ricos. ¿Por qué los mapuches no podemos hacer leyes nosotros también? Imagínate, 1970, y hoy día, recién, ayer, se inscribieron los precandidatos a la convención y probablemente se inscribieron muchos precandidatos mapuches porque hay un. Entonces, recién los mapuches van a poder hacer leyes. Entonces, el fenómeno del cambio, el fenómeno de la opresión y del cambio social ha sido una cuestión que ha quedado pegada, ¿no? Ha demorado mucho porque además, el año 70, cuando filmamos Nutuallín Mapu, que había un despertar del movimiento campesino, ese movimiento campesino no solo fue apagado, fue asesinado en el 73.
Ah, Y el 73 los mapuches ya se estaban destruidos, estuvieron destruidos, pero ya de una manera absoluta. No había nada que hacer. Y eso duró hasta el 88. Entonces, es impresionante cómo la capacidad de resistencia que han tenido. Imagínate lo que debe haber pasado con los dirigentes campesinos que estaban en la lucha política el 73. Entonces, bueno, hay una señal ahí, ¿no? Un pueblo que ha resistido y que resiste mucho, mucho. sí. Oye, Carlos, bueno, yo creo que hemos podido relatar y un poquito recorrer un poco parte de tu historia, de tu obra. Estamos muy contentos, muy felices, digamos, de esta posibilidad de tenerte junto a nosotros en este homenaje, en esta entrevista más profunda, también de conocerte un poco más, que la gente te conozca. Creo que es muy relevante eso y también creo que conozcas tu película. Eh, y bueno, desde ya invitamos a todas las personas a que vuelvan a conectar con nosotros. Hoy día, desde las 8:30, van a estar habilitadas todas las películas del nuevo cine chileno, entre ellas No te Mapu, para que la puedan ver y revisar y analizar, ¿no es cierto?, discutir en la casa. Y por otro lado también este domingo, perdón, este lunes 18, vamos a tener nuevamente a Carlos Flores en una entrevista más, mucho más también, junto a otro invitador, recorriendo, ¿no es cierto?, estos 50 años, conmemorando estos 50 años del nuevo cine chileno a través de Caliche Sangriento, a través de Nota Mapu, a través de Reportaje a Lota de Pepe Román y también a través de Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz. Así que desde ya los dejamos invitados para que también sintonicen ese diálogo a las 19 horas del día lunes 18. Chandra, ¿quieres agregar algo más? No, solamente agradecer y pedirle quizás a Carlos que pueda hacer algún saludo, invitando a la gente a ver el festival y quizás a ver la franja del nuevo cine chileno. Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta preocupación por el cine chileno, que me parece que es crucial, es determinante, porque si no puede llegar a desaparecer. Esta preocupación por el cine chileno pasa por tener público. No podemos hacer películas, podemos amar el cine o nos puede gustar el cine, podemos sacrificarnos por hacerlo, pero si no tenemos público no llegamos a ninguna parte. Y eso yo creo que los festivales son un factor determinante en la construcción de un público, en llevarle al público las películas, porque las películas tampoco están en todos lados. Eso por una parte, y también proponerle al público de que sean autores también, que no se sometan a ser públicos solamente, sino que también, que no solo sean espectadores activos, sino que sean autores. Y que atreverse a crear obra, porque crear obra es crearse uno también y es construirse uno también, ¿no? Y yo creo que el arte, como dice Jodorowsky, sana, ¿no? Y el arte que no sana no sirve. Y hay que hacer ese arte, ¿no? El arte que sana. El arte que más va a sanar es el que lo hace mucha gente, porque nos vamos a transformar todos en espectadores y autores al mismo tiempo. Y eso es el centro del arte moderno, ¿no? Un tipo de autor que también es espectador, o un tipo de espectador que también es autor. El espectador más rico del arte contemporáneo, hoy, el arte visual sobre todo, es el otro autor. Eso tiene que ocurrir también en los artes más masivos, como el cine, ¿no? Que imagínense lo bonito sería que cada uno de los espectadores que llega a Quilpué tenga su peliculita de ajorazo también, ¿no? Sería hermoso. Que se junten en grupo y que las muestren, en fin. Es una cuestión muy enriquecedora y que yo creo que los festivales pueden lograrlo. Falta tiempo, por cierto, no es fácil, también es cierto, pero se puede. El cine no se va a perder en el todo, va a ganar en el todo, yo creo. Muchas gracias, Carlos, por tu
tus palabras, por acompañarnos hoy día, por ser parte de este homenaje, por ser parte del festival. Te vamos a tener nuevamente con nosotros el día lunes, así es que desde ya agradecerte por toda la disponibilidad también y por tus películas, que también nos siguen enriqueciendo y nos siguen ayudando a ir reflexionando. Con ustedes, ¿no es cierto?, en la casa nos vemos en una próxima entrevista, probablemente en la clausura, donde vamos a tener otros 2 homenajes muy importantes y muy relevantes. Así es que, Chandra, te agradezco muchísimo la compañía, el poder estar junto a ti y haber tenido esta entrevista tan bonita, tan enriquecedora. Sí, gracias también a ustedes. Y ahora disfrutar de las 2 semanas del cine chileno con Fesich. Así es, a través de www.fesich.cl, ahí están todas las películas alojadas y también a través de las redes sociales se pueden ir enterando de toda la información. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, Carlos. Chao, Chandra. Chao, que les vaya muy bien.